Bueno, em, hoy siento el impulso de venir a contar nuevamente parte de mi historia personal. Siento que cada cierto tanto tiempo es necesario, em, especialmente por la manera en la que yo he decidido como compartirme a través de las redes sociales. Creo que ha sido una manera muy mía. Claramente me he sentido inspirada por las maneras de muchos, pero entonces lo que hice fue fusionar todas esas maneras y finalmente encontrar la mía. Vamos a empezar por lo típico. Mm, Soy una humana que empezó a entrar en mucho contacto con su sufrimiento interior muy chiquita. Yo empecé a experimentar los famosos ataques de ansiedad muy niña. Yo les voy a definir lo que para mí es ataque de ansiedad. Es que tu mente empieza a pensar un montón de cosas y como tú estás identificado con la mente en un primer momento, nosotros los humanos hay un momento donde no nos separamos de la mente como si fuera una pantalla, sino que en realidad sentimos ser esos pensamientos. Ahí es donde la meditación entra a enseñarnos a separarnos de la pantalla de la mente. Pero antes de uno saber esto, uno no sabe esto. Espérenme, yo cierro la ventana porque por allí. Bueno, entonces, uno antes de saber que uno puede ver la mente y no identificarse con lo que ve, entonces uno vive ataques de ansiedad y eso está pues diagnosticado y todo el cuento. Yo no he hablado mucho de esta parte mía donde yo estudié 7 semestres de psicología, pero yo no estaba de acuerdo con muchas cosas, mi mente me explicaba muchas cosas que en la universidad no me explicaban, cuando las expresaba claramente era como que estás loca niña, siempre el humano que se atreve a pensar fuera del molde, estás loco. Entonces, bueno, me daban esos ataques de ansiedad porque mi mente me empezaba a decir cosas. No eres buena, te van a dejar, nadie te quiere, no les gustas, les caes mal, eres fea, mira tu color de piel, o sea, toda esa comparación mental, todo ese pensamiento negativo de ataque. Entonces, ¿cuándo toco fondo yo con eso interno en mí? Porque fueron muchos años en esas crisis, en ese llorar, porque de la nada tu mente te empieza a atacar y tú no sabes, o sea, hay momentos donde veo esta Melissa que ya no sabía qué estaba pasando. Entonces yo simplemente estaba, no sé, con mi primer novio y mi mente empezaba a decirme cosas y yo empezaba a llorar. ¿Y qué decía yo? No sé por qué estoy llorando. Hoy lo puedo ver muy claro, pero en ese momento era complejo o me daba pena decirle la verdad al otro, decirle, en verdad estoy pensando estas cosas de mí. Entonces el humano se hace muy experto en esconder muchas veces lo que lleva en su mente y a veces nos acercamos a la mente desde muchos lugares, pero yo trato e intento y estoy aprendiendo a entregar todo este conocimiento de la autoobservación de uno mismo de una manera que sea fácil, que cualquiera lo pueda entender. Que es más, cuando yo se lo diga, me diga, ah, sí, sí lo había visto, pero quizás no lo había nombrado o no lo había visto tan claro. Entonces, el fondo de los fondos yo lo toco con mi segundo novio, que yo empecé a vivir una serie de sucesos muy traumáticos con él, donde yo me estaba regalando, o sea, yo estaba ya llegando a los confines de mi dignidad, yo no me estaba queriendo, yo no sabía estar sola, yo no sabía quién era, yo no disfrutaba de mis hobbies, de mis pasiones, yo solo quería estar con esta persona, además de que fue que esta pareja llegó a mi vida cuando en mi familia vivimos un acontecimiento bastante doloroso para mi mentalidad de ese momento, pero que en realidad fue un antes y un después y fue lo que me llevó a reflexionar profundamente sobre la vida. O sea, gracias a eso que vivimos, que yo lo he contado en muchos videos, quizás por un tiempo no lo volví a contar, pero fue que a mi hermano mayor lo meten a la cárcel, eso para mí me llevó a interrogantes muy profundos. Ahora, desde el momento en que sucede el acontecimiento, que yo me abro a información nueva,
porque es el dolor lo que te lleva como a buscar información nueva, a mirar una manera diferente de pensar. Pasó mucho tiempo y algo que siempre aclaro con mi historia, con mi compartir, es el tiempo. Realmente vengo a ser una maestra de muchas cosas. No entiendan maestro desde el lugar que ustedes lo entiendan. Yo, maestro, lo veo como aquel que va transitando cosas y las va comprendiendo. Al comprenderlas, lo único que le queda hacer es entregarlas. Entonces, en ese sentido, maestro somos todos. Tú eres maestro de un montón de cosas y yo también. Entonces ya no es ese maestro egoico de te rindo tributo, estás por encima de mí, no. Todo yo tiendo a simplificarlo, a hacerlo ligero, a hacerlo fácil, digerible. Entonces somos maestros de lo que vamos aprendiendo de la vida, de los acontecimientos que nos van pasando y vamos tomando el aprendizaje. Entonces, yo se me fue un poco la onda. Un momento. Bueno, mientras me vuelve la onda voy a aprovechar lo que está pasando para hablar de esto. Esto es algo que yo a lo largo de mi vida yo lo he sabido disimular. Yo lo que hago es disimular que se me fue la onda. Entonces yo te empato una idea y yo sigo y quizás nadie se da cuenta. Pero últimamente me he dado el permiso de que eso suceda, además decirlo y hacer el espacio y el silencio. En primer lugar, porque una de las cosas en las que vengo a ser maestra también, yo sé que estaba diciendo que vine a ser maestra de, se me fue de qué, pero ahorita esto también, vengo a ser maestra de darle ligereza a las cosas, de quitarle tanto acartonamiento a la expresión, especialmente en las redes sociales porque es en donde llevo más de 10 años compartiéndome. Entonces, 10 años son lo suficientemente bastante para darme cuenta que hay mucho acartonamiento en el internet para uno venir a contar su historia y eso hace que mucha gente no sea capaz de simplemente poner su celular y grabar ahí donde sea que esté, con el fondo que sea que esté, con el aspecto que sea que tenga. Claramente esto es una reeducación y esto toma tiempo, porque es sembrar nuevas semillas de percepción, es enseñarle a los que quieran, a los que les corresponda, a los que lo sientan así, que no te dejes llevar por el primer juicio de la apariencia, porque nosotros especialmente estamos viviendo unos tiempos donde estamos muy extremistas. Están los que están muy dedicados solo al cuerpo y a la apariencia y a lo material y no miran hacia adentro. Y están los que se fueron totalmente a mirar hacia adentro, a entender su inconsciente, a aprender de Dios y de la espiritualidad y de lo sagrado de la vida, pero creyendo que eso negaba la materia, abandonamos el cuerpo, abandonamos el aspecto, abandonamos la presentación personal, abandonamos las casas. Todo eso, por ejemplo, yo lo viví, yo estaba en ambos extremos, de forma extrema, y claramente la vida simplemente me ha tratado de llevar como a un centro, como que encuentra el equilibrio entre esos dos extremos, de solo haber visto el cuerpo, cómo se ve, cómo huele, cómo se siente, a las casas también, a los carros, a todo lo que sea la apariencia material, a dónde vives, cuánto ganas. Luego me fui al extremo de necesito a Dios en mi vida, necesito entender lo grande en mi vida, lo superior, necesito entender a qué responden los acontecimientos de la vida, por qué nos pasa lo que nos pasa. Entonces, bueno, en ese sentido, yo siendo yo, en el momento de grabarme, algunos lo captan, otros quizás no son conscientes, pero es esta espontaneidad de ser yo, es parte de lo que te va a dar el mensaje. O sea, el mensaje no solo es lo que hablo, sino en cómo estoy yo habitando este momento mientras hablo y mientras me grabo. Cómo me contengo a mí misma, cómo me abrazo, cómo acepto este momento tal y como se da. Aparte que yo no digo que me cierre a hacer ediciones en videos, porque las he hecho. Si ustedes bajan en mi perfil de Instagram, van a encontrar mucho contenido de todo tipo, porque yo me permití como hacer de todo, que no siempre, o sea, esa decisión nació de un procesamiento interno muy importante, el cual ya lo voy a unir con la historia que les estoy contando.
yo solamente quería quitarme la carga que sentía de no poder ser yo misma. Y claramente yo no podía, o sea, yo no sentía que podía ser yo misma en mi cotidianidad, empezando por mi casa, mi familia, mis padres, mi hermano. Entonces a mí el internet es muy paradójico porque yo sé que muchos tienen una concepción del internet que ya les voy a decir. Yo vine acá a ser yo. Era más lo que podía hacer yo aquí ante la cámara, en mi perfil de Instagram, en mi TikTok. Yo tuve un TikTok que me lo cerraron porque subí un video fumando. Y antes del que tengo ahora, pues. Y ahí ya tenía bastantes seguidores, que yo ya he hablado de mi relación con crear porque me dan likes, a llegar al punto donde en serio no es decirlo, ni pensarlo solamente, a llegar a sentir cuál era el propósito de crear. O sea, como que la vida me permitió dar un montón de vueltas para después volver, como si fuera un círculo que uno da, porque uno dice, volví al mismo lugar desde el que me fui. Parece que nunca pasó el tiempo, porque lo que viví todos estos años fue como poder volver a mi esencia, poder volver a ser la niña, mujer que soy, en abrazo total de lo que soy, sin querer adornarlo, acartonarlo, sin querer como sobreexagerarlo para que me acepten, para que me escuchen, no. Entonces, cuando pasa este acontecimiento en mi familia, yo empiezo a buscar información y me llega una información que era... Siempre se me olvida el nombre de este chico. Pero bueno, me acuerdo muy claramente que un día puse cómo perdonar. Porque entonces yo estaba sintiendo demasiados sentimientos negativos. En ese momento yo pensaba que era hacia él. Luego uno de tanto que profundiza se da cuenta de que nunca fueron los otros solo estaban dramatizando, actuando tus creencias y que loco de la vida, sí, es muy raro, pero yo ya asumo que en este punto que yo estoy me viene a ver gente que ya tiene entendimiento de esto. ¿Por qué? Porque una mente que está todavía muy egotizada, estas cosas le dan rabia. ¿Cuál que ley del espejo? ¿Cuál que lo que el otro me muestra tiene que ver conmigo? Y claro, dentro de la espiritualidad hay infinita información, hay toda una vorágine que por eso uno tiene que desarrollar un discernimiento, a ver a quién le sigue el rastro, a ver uno realmente a quién ve que le está enseñando cosas, no solo que te pongan a pensar, que también, sino que te permitan ser práctico en la cotidianidad, que te permitan no abandonar la materia, que, a ver, yo lo viví y yo a eso le podría dedicar un solo video, cómo las ideas de espiritualidad, mal entendidas por mí, me llevaron a no querer estar aquí, o sea, pues ya era como, padre, llévame. Dios, no quiero ser un cuerpo, no quiero vivir lo que implica tener un cuerpo, no quiero la rutina, la monotonía, el bañar este cuerpo, o sea, no quería, era un rechazo total. Bueno, mi historia no es lineal, mi historia es hacia todas las direcciones. Cada vez que cuento mi historia yo misma descubro cosas nuevas. Yo no vengo y la cuento de memoria, sino que cuando la voy narrando yo misma me dejo atravesar por esto que estoy haciendo, yo misma me dejo atravesar por la vibración y cada que la cuento ella se resignifica. Y otra de las cosas que enseño es eso. Al yo darme el permiso de contar mi historia personal, yo también te estoy diciendo a ti, tú tienes el permiso. Tú tienes el permiso de hablar de tu vida. Y no solo el permiso, es la responsabilidad contigo. Porque cuando uno narra y renarra lo que le pasó y lo va renarrando de una manera que te expanda, que te dé frutos, que te dé regalos, que además no solo te los da a ti, se los das a otros, porque siempre, siempre mínimo hay una persona que o está viviendo lo que tú viviste o va a vivir lo que tú viviste. Entonces ahí estamos todos como una sinapsis, como las neuronas, como el micelio en los hongos y todo dándonos información, ¿no? Todo el tiempo. En realidad a eso nos dedicamos. Si miramos la vida no es más que un intercambio de energía, información, como lo quieras llamar. Bueno, a mí me pasa dentro de toda la historia de mi vida que siempre he sido muy mental. He sido más mental que otras cosas o muy predispuesta pues a lo mental. Sin embargo, naturalmente vine muy conectada a mi cuerpo,
suena contradictorio, lo sé, pero trataré de explicarlo como me salga. Era muy consciente del cuerpo, era muy consciente de las sensaciones, era muy consciente de sentir cuando se me estaba yendo la mano con el exceso del azúcar, cuando se me estaba yendo la mano con el exceso de grasas, de frito, yo qué sé, o sea, yo siempre lo sentía, pero inconscientemente. Entonces yo le mermaba y como que así me la pasé por muchos años hasta que hoy puedo ya mirar y ir entendiendo más de mí. El caso es que yo estoy con esta segunda pareja que les cuento, que fue como un antes y un después en mi vida muy importante, porque en esa relación fue donde yo más vi a la cara mi ego. En esa relación fue donde yo más vi a la cara el querer culpar al otro, el no querer hacerme cargo de mi vida, el no querer hacerme responsable de nada. Y en esa relación, una amiga de este chico me hizo la carta astral y ahí se me abrió todo un mundo. Tuvimos una conversación de casi 4 o 5 horas, una cosa larguísima, donde ella siempre giró alrededor de decirme, no me hables más de este chico, háblame de ti. No me hables más de este chico, háblame de ti. No me hables más de este chico, háblame de ti. Y yo no podía creerlo, pero sí estaba abierta. O sea, y a ver, desde el momento en que a uno le dicen, no es el otro, eres tú, pasa mucho tiempo ensayando eso. Pasan muchas escenas en las que estás ahí dándote cuenta del automático de la mente que empieza a culpar, que empieza a decir, sí, es eso, y hace toda una película. Y ahí sale esta nueva idea que te dieron, esta nueva semilla, y es, a ver, un momento, te toca hacerte ahí una autogestión interna. No es el otro, soy yo, ¿qué me está mostrando de mí? Entonces, por ejemplo, con esta pareja que me vino a mostrar a mí, fue el fondo de yo no amarme, fue el fondo de yo no quererme, de yo no habitarme, de yo no respetarme. Fue el fondo de la creencia, necesito una pareja para ser feliz, necesito a alguien a mi lado para ser feliz. Todo eso me lo vino a mostrar él. ¿Cómo? Una relación muy tormentosa, una relación donde no había lealtad, una relación donde habían muchas mentiras, una relación donde había mucha manipulación, una relación donde yo misma estaba cayendo en cosas que claramente no me estaba sintiendo orgullosa, una relación donde empecé a caer en hábitos, en adicciones, que solo por miedo a enfrentar mi soledad, solo por miedo a enfrentar a estar conmigo, yo me quedaba ahí. Y desde esa relación hasta el día de hoy, yo todavía estoy remendando mis errores. Y yo siento que a veces la gente romantiza haber tocado mucho fondo. Quizás todo el mundo no toca tanto fondo y quizás hay gente que lo toca más. Pero para mí fue un gran fondo de abandono total a mi cuerpo, porque por ahí empieza la espiritualidad. Así hayan ideas de espiritualidad que nos insisten en que no somos un cuerpo, eso no puede ser tomado tan literal. Eso tiene que entenderse y experimentarse, y en meditación uno llega a sentir cómo se borran los límites de este cuerpecito y uno llega a sentir que es todo o sea, uno llega a tener experiencias o con psicodélicos que uno dice, es verdad, lo que yo soy es mucho más que lo que creo ver con mis 5 sentidos. Y hasta tenemos más sentidos que los 5. Pero ahí viene la paradoja. ¿Cómo fusiono lo espiritual, lo siempre me cuesta decir esa palabra, lo newtoniano, bueno, ustedes van a saberlo, lo cuántico con lo concreto, o sea, ¿cómo fusiono esas dos cosas? Sí, cómo fusionó que sí, que hay unas leyes físicas, pero también hay unas leyes universales invisibles. Cómo fusionó que la mente crea, que la mente atrae, pero que toma tiempo. Que no todo lo que pensamos se hace realidad, gracias a Dios. Que hay unas leyes que nos permiten pensar muchas cosas, que mucho de lo que pensemos sí se dé, pero no todo. Porque si todo lo que literalmente pensáramos se diera, ya nos hubiéramos matado. ¿O cuántas veces no has pensado morirte? Y no sucede. Entonces uno tiene que empezar a pensar en esas cosas, como realmente si hay algo que protege el juego, si hay algo que protege esta experiencia de vida, si hay algo que va rigiendo, que sí, que no, que tanto, que poco.
Y el resumen que me trae a estar acá sentada es básico, es el amor a nosotros mismos. El amor a nosotros mismos antes de llegar a aspectos muy profundos e internos, empieza sí o sí por el cuerpo. Yo lo he hecho como al revés, quizás a alguien le funcione así, pero pues yo voy ya organizándome a mí y si alguien en el presente me pregunta y le puedo dar como mis consejos, que no son consejos, mi experiencia. Eh, Hoy me doy cuenta que la vida es muy sencilla, pero realmente para yo darme cuenta que la vida es muy sencilla, yo tuve que pasar por mucha complejidad. Entonces todo lo abrazas. Miren la paradoja de cuando ustedes hablan la historia personal desde este lugar que yo la estoy contando. Y es donde yo acá sentada pienso en toda mi vida y simplemente la puedo abrazar. O sea, no hay nada que yo quiera cambiar. Ni hay nada que yo diga, ¿por qué pasó esto? Me arrepiento. No, no hay nada. No puede porque energéticamente no es coherente. Es algo energético. Es algo que uno empieza a sentir en todo su ser. Donde uno dice, sí, abrazo total a lo que viví. Ahora, como el humano está diseñado para ver su película de la vida o su libro de la vida como un libro, valga la redundancia, esas páginas, ya lo dije ahora, son el presente de alguien. Y ahí viene, que lo estaba hablando esta mañana con mi mamá, todos somos guías, todos somos maestros, ahorita al inicio del video también se los dije, todo el tiempo estás dando ejemplo. ¿De qué? De lo que tú eres, de cómo tú hablas, de cómo tú piensas, de cómo tú vives. Entonces, a veces uno no lo nombra y a veces uno no es tan consciente y uno no lo ve así. A veces uno no es consciente de que a uno lo mira el hermano o la hermana o el primo o la prima, hasta los perros, los gatos nos miran, nos perciben, nos leen, nos sienten. Todo es maestro y alumno al mismo tiempo. Entonces, yo por tiempos estuve en múltiples enseñanzas, yo he estudiado muchas cosas, yo he sido muy nerda del autoconocimiento. Y nunca estudié tanto como cuando me salí de la universidad. Cuando me salí de la universidad leí como nunca, fui autodidacta como nunca. Aunque de niña siempre, en el descanso, especialmente en la primaria, yo me iba para la biblioteca. O sea, yo amaba mucho irme a la biblioteca y a leer. Siempre me refugié en los libros. Luego entendí la parte excesiva del libro, en mi caso era déjenme en este mundo, me parece el mundo muy pesado, me parece el mundo un lugar muy denso, entonces yo por muchos años vivía en mi burbujita de libros. Claramente eso me llevó a tener una parafernalia en el habla, en las palabras, en la comunicación, siempre hablé muchísimo, Luna en Géminis, y todo eso lo he tenido que ir ordenando. Finalmente, para mí, ¿qué es el viaje humano? Y estamos en temporada de Virgo, más que ir ordenando. Me chocaba tanto. Y hay una versión de mí que jamás pensaría que yo diría esto, pero es una paradoja, pero la vida es el intento de estar ordenando lo que tiende a desordenarse siempre. Eso en la física, si no me equivoco, se conoce como entropía, que es como la tendencia de todo a estarse desordenando, a estarse ensuciando. Hay un ejemplo muy gracioso que es como una toalla con la que nos bañamos. Si tú te bañas y te secas todos los días, ¿por qué a los 4 o 5 días la toalla está sucia? Si se supone que te lavas y estás limpio. Muy fácil. Porque siguen habiendo partículas. Porque incluso cuando nos limpiamos, pues se caen partículas del cuerpo. Porque incluso siguen habiendo partículas en el aire. Entonces, si no barremos, si no trapeamos, si no sacudimos, si no le estamos haciendo este contra a todo, entonces todo tiende al caos. Entonces, ¿qué no es más la vida que esa danza entre lo que tiende a dañarse, a desordenarse, a moverse y uno ahí como haciéndole el contramovimiento, que es el cuerpo que la tendencia a la gravedad, a la flacidez, entonces uno le hace el ejercicio para que se mantengan cierta armonía. Pero cuando ustedes me oyen hablar, soy una humana que puede hablar de muchas cosas, yo puedo hablar de muchísimas cosas y todas intento hablarlas desde mi experiencia. Que muchas las conocí gracias a un libro, sí, pero yo después me iba al laboratorio de mi vida y yo después me iba a mi cotidianidad, a lo que hago todos los días, a mirar ahí, a ver cómo es que esto que leí funciona, opera, sucede. Ay no, perdón, es que tengo acá a mi perrita durmiendo y es una carita que no puedo la ternura. A ver, yo les muestro. Vicky. Bueno, en fin. Entonces, eh,
yo sé que muchos de ustedes se van a identificar conmigo. O sea, yo vengo cargando un lastre de rechazo hacia mí misma tan fuerte. Yo tuve acné muy fuerte. Ahorita, o sea, como esta reaparición de manchitas y granitos fue un último brote que me dio. Yo ya estaba como otra vez teniendo mi piel como súper limpia. Y tuve una recaída, que lo que pasa es que uno ya empieza a conocerse, ya no me da miedo, ya no me asusta, ya sé qué va a pasar, yo ya sé cómo darle armonía a mi cuerpo porque me he vuelto una experta con la alimentación, me he vuelto una experta con el autocuidado, con el sueño, yo llegué a usar creo que por ahí 8 o 9 productos en la cara, que no es nada, uno a veces ve unos videos en internet que uno dice, Padre Santo, ¿cuándo se echan todo eso? Pero como 9 llegué a tener en mi rutina. Que otra vez, como voy hablando y veo temas y yo digo, pero es que a esto le debo un video, sí, yo ya sé, hace rato lo tengo pendiente, un video solo al acné. Pero ahí es donde yo como que en mi cotidianidad me agobio todavía a veces porque todavía no sé ordenar muy bien del todo esto, esa es la verdad. El caso es que el acné vino como manifestación, o sea, como si la vida me le hubiera subido el volumen a todo para que yo escuchara fue el acné. O sea, fue el único síntoma que me hizo cuestionarme todo, que me hizo replantearme todo fue el acné. Cosa que me lleva al siguiente tema, y es las amistades. Ayer escribí por ahí y me venía una imagen. ¿Cuánta razón tenían mamá y papá como metáfora? Puede que tus papás nunca te lo hayan dicho, pero es una metáfora, porque aunque no hayas tenido unos papás que te hayan cuidado tanto, tú sabes en tu mente, existe el arquetipo de mamá y papá. Y lamento mucho si no tuviste unos padres que te apoyaran, que te dieran todo, pero si tú hoy estás viendo esta información es porque tu alma, tu ser, necesitaba eso. Porque tu alma y tu ser estaba preparado para vivir eso. Y hoy vienes a ser ejemplo de que aunque no tuviste esas cosas, tú elegiste el camino del mejorar, del crecer, del evolucionar. Porque si ustedes miran, solo tenemos 2 manos. Y es muy básico el mensaje. Uno se hunde y si se deja hundir después rebota o te mueres. O uno sube, ¿sí? No queda de otra. Entonces, claramente, hasta los procesos de tocar fondo son eso, procesos. Uno no los puede forzar, uno no los puede acelerar. A veces uno se tiene que dar el permiso de estar deprimido. A veces uno se tiene que dar el permiso de aceptar que está mal. Porque si tú empiezas a caretear que estás mal, pero diciendo que estás bien, pero no atiendes el dolor, entonces claro, ahí es cuando uno prolonga los procesos y yo hablo por mí. Otra vez, yo miro hacia atrás y no me arrepiento de lo que viví, pero sí puedo aprender cosas y puedo traerlas al presente, porque la vida es muy loca, porque la vida es como algo virtual, porque lo que vivimos y las memorias finalmente están o no están aquí, no están materialmente. Si tú estás en el presente te das cuenta de que tú vives en tu mente, en el pasado, en el futuro, por eso hay que entrenar la mente. La mente hay que entrenarla, hay que entrenar la atención, entonces uno aprende a llevar la atención al pensamiento cuando sea necesario, uno aprende a llevar la atención a las emociones cuando es necesario, pero todo esto requiere práctica, todos los días, todo el día, todo el tiempo. Otra vez, como ya asumo que aquí vienen personas que se trabajan a sí mismas, se los digo por si les ha pasado o les está pasando esta sensación. Muchas veces mis miedos eran, no me van a entender, no saben de lo que hablo, pero mentiras, todo eso eran pensamientos míos o eran pensamientos que alguna vez alguien me dijo como defensa. Quizás yo estaba invadiendo su lugar y también me pasó ser una evangelizadora, quería llevarle el mensaje del despertar de la conciencia a todo el mundo, del cambio de percepción cuando me leí el curso de milagros, del poder de la hora cuando me leí el poder de la hora, del eneagrama cuando estudié el eneagrama con Borja Vilaseca, o sea como que claramente todo el rato yo estaba llevando mensaje de lo que aprendía hasta que tú aprendes algo y es, no evangelices a nadie. Dedícate tú a ti. Mi camino ha sido muy solitario, supremamente solitario. Desde que soy niña me ha tocado vivir la soledad y siempre fue mi miedo más grande. Y apenas recientemente es que yo estoy abrazando la soledad. Yo estoy abrazando ponerle orden a mi vida, estoy abrazando a ser responsable con lo que me corresponde ser responsable, con mis mascotas, con mi espacio físico, con mis rutinas del cuerpo. Hacerle espacio al arte y a lo que a mí me gusta hacer, escribir, grabar. Y no ha sido fácil, o sea, yo debo aceptar que
a veces en la mente somos muy soñadores, pero no entendemos la concretud, no entendemos el todos los días, no entendemos el tienes que hacerle 5 minutos y hoy tienes mucha pereza, no importa. O sea, yo la primera vez que escuché esto hasta que lo viví pasó mucho tiempo, la verdad, que fue como uno no vive de la motivación, porque la motivación dura un rato, uno a veces tiene una idea y eso es una energía que uno como que juepucha, uno cree que uno la va a tener todos los días, pero mentira es que eso se va. O de que es que porque trabajo de lo que me gusta, la energía está a tope y no hay días en que hay resistencia o pereza. No, mentira. Obviamente hay días que hay pereza, que hay cansancio. Pero claro, acá llegamos a la energía vital. La energía vital es algo que no se ve, pero se siente. Uno siente si está cansado, uno siente si está enfermo, uno siente si no está en su máximo, uno siente si está nublado. Nosotros, la mayoría de seres humanos, apenas estamos aprendiendo a valorar este recurso, que en realidad es la base de todo. Y la energía vital se cuida a través de lo que hacemos con el cuerpo, de que tengamos hábitos saludables, de nutrición, ¿cierto? Que tomemos el sol, que tengamos contacto con la naturaleza, que tomemos agua, que comamos frutas, verduras. Yo tengo una dieta omnívora, como de todo, como carne, pero claramente, muy naturalmente, yo no como la misma cantidad de carne que comía antes. Pues yo crecí en un contexto donde la carne era sagrada. Intenté ser vegana, intenté ser vegetariana como movimiento, como doctrina, como dogma, no me funcionó. Pues lo practicaba unos meses y es excelente. Miren, todo lo que uno aprende cuando tiene de pronto una moda, permítaselo. O sea, no con esto no se tomen. Entonces ella dijo, entonces ya no hago. No. Hagan lo que ustedes quieran. Hagan lo que ustedes estén sintiendo. Hagan lo que a ustedes les esté surgiendo. ¿Por qué? Porque eso es explorar. Entonces o sea, observen el discernimiento de cuando escuchan a alguien y ya lo toman como una verdad, entonces ya dentro de su mente es como, no puedo hacer esto porque ella lo dijo, no puedo. Yo me acuerdo cuando empecé a observar que yo escuchaba a alguien y se me venía y se me clavaba en la mente, entonces ya yo era ante el momento presente y era como, ay no, pero no porque él dijo que no. Luego tuve que practicar tanto en que no miren las personas, miren las ideas. Y yo hago así con mirar, así da igual, mirar, escuchar por todo lado. Uno mira con lo que oye, uno oye con lo que mira, uno siente con lo que ve, o sea, es así, es así. Y yo sé que muchos van a entenderlo. Entonces, solamente vean las ideas, vibren con las ideas, vibren con lo que yo estoy diciendo. A mí sáquenme de la ecuación, a mí déjenme a un lado, a mí tápenme si quieren, a mí no me vean. Pero las ideas, reboten ideas. Empiecen a unir qué tienen en común todas las personas que ustedes escuchan o ven y empiecen a ustedes mismos a extraer el elixir de la vida, cuál es la verdad, porque sí hay una verdad en cuanto al cuidado del cuerpo, sí hay una verdad en cuanto al cuidado de la mente, en cuanto a las emociones, en cuanto a las relaciones. Yo ahorita les iba a hablar de las amistades y me desvío un poquito, ya voy para allá. Pero sí hay una verdad, lo que pasa es que toma tiempo irla conociendo. Hay una idea que dice, Dios no escribió su información o su verdad en los libros, eso fueron los hombres. Dios escribió en la naturaleza. Cuando uno vuelve a conectarse con la simpleza de la naturaleza, para una mente compleja, esto es basura. A mí dame según quién, según qué universidad, según qué profesional. Bueno, gracias a Dios he trabajado tanto eso en mí que ya ni siquiera me da miedo pensar que alguien venga a decirme, pero ¿de dónde sacaste eso? Según san quién, porque la verdad no me ha pasado en muchos años, porque lo que yo vivo es práctica, porque lo que yo vivo es concreto, yo lo verifico en mi cotidianidad. Acá no es un discurso que me invento para que piensen no sé qué cosa de mí, no, esto es algo que yo vivo en mi cotidianidad, porque aprendí a conocer mi cuerpo yo misma, a sentirlo, a ver cómo va cambiando la piel, la textura, los poros, cómo se cierran cuando cambio la alimentación por alimentos que sí me nutren, todo. O cómo dolores del cuerpo en realidad son mensajes de mis emociones y sí o sí, o sea, ya no es discutible para mí, ya no es pseudociencia, no, es una conexión contigo tan profunda que tú ya sabes, y es algo que, por ejemplo, llega a un punto, hay un punto de conocimiento propio que solo tú vas a entrar ahí,
Y hay un momento del camino donde aprovecho y se los digo, nadie te puede refutar esa verdad. Si para ti lo es, si la vibras, si la encarnas, si lo sientes, que nadie te diga lo contrario. Ni Dios, ni Dios. O sea, ni Dios viene a refutarnos lo que somos. ¿O acaso han visto que venga aquí y meta un dedo y nos estripe a todos? Yo no he visto que eso pase. Entonces, si hasta Dios le ha dado permiso a todo para que sea y exista, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo? Y vivir cuestionando la creación porque no la entendamos nos quita tiempo y energía para ocuparnos de lo que nos corresponde ocupar. Que eso sería tema para otro video. Yo siempre comparto que lo que me ha dado el fundamento de mi vida es la información de Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmedlin. Todavía la estudio, todavía me deleito con lo que escucho. Siempre su información nos lleva a la naturaleza, primero que todo, a que conozcamos nuestro cuerpo, a que sepamos manejar la energía vital, a volver a lo simple, porque el humano ha complejizado todo. Nosotros complejizamos la sociedad, nosotros complejizamos el cuidado del cuerpo, creemos que es una cosa súper compleja, con un montón de pastillas, con un montón de cremas, con un montón de tratamientos. Qué pena contigo, pero no es verdad. Si quieres ve y hazlo, si quieres ve y eso es respetable, pero alguien tiene que decir la verdad. Alguien tiene que decir que si uno le da la alimentación al cuerpo que es, si uno le da el sueño que es, si uno le da lo que es a este cuerpo, tu piel se empieza a poner hermosa, tú te empiezas a sentir como con energía, la tonificación natural y sutil llega, todo se va dando, el cabello cambia, la mirada cambia, todo cambia. Yo estoy en el proceso, por si por ahí viene una mente enjuiciadora y me dice de pronto, pero tú todavía no estás perfecta. Mentira, yo por molestar ni siquiera pienso eso ya, ¿saben? No vibro ya eso ni siquiera dentro de mí como van a venir los haters. No, hombre, pues yo siento, a mí la verdad no me ha tocado vivir una oleada de comentarios. Siento en parte que tiene que ver con que no, pues tengo una comunidad más bien pequeña, pero en comunidades pequeñas yo me he enterado de esto y a esto le podría dar un tema solo de lo que yo pienso y mis teorías de lo que hace que uno atraiga cierta energía. Pero yo sí quiero sembrar acá la cultura del amor, o sea, y que cuando alguien te dice cosas feas, a ver, pobrecito, está sufriendo. Claramente alguien que va y expresa odio está sufriendo porque yo lo hice. Yo en mi adolescencia creé perfiles falsos, le escribí amigas a las que le tenía mucha envidia y les escribí cosas desde mi propio odio, era mi odio, yo me odiaba y yo les escribí cosas horribles a ellas, pero era yo era la que me odiaba, yo era la que no me amaba. Entonces yo no juzgo eso, ni juzgo a los haters. No los juzgo, antes yo sé que están sufriendo, yo sé que no se han hecho cargo de sus vidas, yo sé que no han mirado para adentro, entonces como que ya no le tengo tanto miedo a eso y por eso siento que no me ha pasado mucho. Y digo mucho porque no sé si por ahí habrá habido un comentario, pero no es algo que me pase realmente. Y en general los comentarios que recibo de ustedes son súper hermosos, son súper amorosos, entonces sí, pero a eso le puedo hacer un video entero. Es que como les digo, a ver, todo tiene zoom, ¿cierto? Uno puede como picar un poquito, acá hemos tocado un montón de temas ya hoy, pero luego uno hace zoom y se clava. Y eso es lo que espero seguir haciendo porque estoy ordenando mi contenido, estoy ordenando cómo me muestro. Pero volviendo al tema de los amigos, mamá y papá tenían razón, pero a ver, tú te das cuenta de eso cuando te toca. Otra vez, yo quiero ser como un faro donde muchos van a venir es porque cuando se acuerden de que quieren fortalecer ciertas ideas van a decir, ay, verdad, Melissa, Ashiami existe. Melissa es mi nombre, el que me pusieron mis padres. Ashiami, a eso le hago video después. Pero por ahora es como una vibración que representa mi trabajo de los últimos 2 años. Entonces, yo antes me estaba llamando Ashiami solamente, pero ya nació Melissa, tiene que nacer otra vez, entonces yo voy a contarles un poquito de ese cuento después. Cómo es la historia de Melissa Mubel, que es la unión de mis 2 apellidos, Muñoz, Bello, entonces hice la palabra Mubel, eso lo hice hace años, me encantó cómo sonaba Melissa Mubel o Mel Mubel. Y bueno, es como la fusión finalmente de la aceptación de mis linajes, de mi linaje paterno, materno, y ya en honor y gratitud nacer al mundo y como darme a luz yo, ¿cierto? Entonces, bueno, los amigos chicos es una cosa que para mí ha sido también un tema porque he sido muy dada a no discernir.
en parte, yo no quiero que suene a que me creo muy buena, pero he sido muy ingenua. Porque, a ver, tengo un ego gigante dentro de mí. O sea, yo veo todos los pensamientos maquiavélicos posibles en mi mente, desde el más oscuro hasta el menos oscuro. O sea, yo no vivo separada tipo, ¿qué tenía en la cabeza para que se le ocurriera matar a alguien? No, yo entiendo por qué a alguien se le ocurre matar. Yo lo puedo ver, o sea, yo no estoy como tan separada de esa posibilidad de pensar, yo jamás lo haría. Tú bajas la energía vital, tú te emborrachas, te drogas o te descuidas o no duermes o te empiezas a alimentar súper mal. Tú haces cosas que dañen tu energía vital y tú quedas automáticamente propenso a hacer algo, muchas cosas, y lo sabemos. Entonces, otra vez, a eso se le puede dedicar un tema, un video solo hablando de ese rechazo a que en la tierra se mata y que hay gente que mata o que viola, ¿cierto? Pero no para justificarlo, pero sí para comprenderlo. Que de hecho esto de no lo justifico, pero esto lo digo muy clichémente, ¿no? Porque al final a veces nos da miedo hablar de estos temas, porque la gente se polariza, o juzga y ya está, o tal vez por hablar de exceso de luz y de espiritualidad no tocamos que la oscuridad está ahí. Entonces uno tiene que ir llegando como a un centro. Es bastante profundo esto que estoy tocando y toma tiempo para que reverbere esto que estoy diciendo. Bueno, los amigos, me ha tomado tiempo porque otra vez también aprendí a ganarme mucho el amor de formas inadecuadas, entonces yo era como bobita, yo he sido como más bien bobita en el sentido, bobita y no bobita, porque detrás de eso hay manipulación, honestamente, sino que otra vez, pues yo no veo juicio sobre nada ya, o sea, yo veo con total neutralidad lo que pasa y lo veo como perfecto, lo que yo he hecho, lo que otros han hecho, lo veo perfecto, eso me da paz mental, pero siempre fui muy dada como a ver la luz del otro y uno se hace una película y uno, ay, pero yo lo veo bien, si es pareja, si es amigo, eso al final es lo mismo, pero uno a veces no siente, ¿cierto? Como en el cuerpo, hasta en el cuerpo sientes si te sientes cómodo con alguien o no, pero yo lo dije ahora, estamos tan desconectados de la naturaleza, sino que yo quiero hablar de las leyes universales. Vean, las aprendí con Gerardo Schmedlin, como él las da, porque uno ve mucha variación de leyes universales, existen un montón realmente, pero uno tiene que mirar una organización de leyes universales que sean pragmáticas y que me sirvan para mi vida cotidiana, y eso me encantó de la información de Gerardo Schmedlin. Entonces habla de la ley de la naturaleza, que es como la primera, ¿cierto? Que es la que rige nuestros cuerpos y toda la naturaleza en sí. Luego está la ley de armonía, que es la que permite que haya armonía y equilibrio en la naturaleza, entre los humanos, entre todo lo que vemos, los animales, plantas, minerales, etc. Luego de la ley de armonía sigue la ley de correspondencia, que es la que dirige qué corresponde con qué está dónde, qué con quién, por qué pasa esto, todo lo que nos sucede todos los días, si te chocas, si no te chocas, si te enfermas, si no te enfermas, ley de correspondencia rige eso. Vamos, 3 leyes. Esas se conocen como las leyes inferiores. Luego está la ley de la mitad, que es la ley de evolución. Y gracias a la ley de evolución es que se permite, por ejemplo, quebrar la ley de la naturaleza. Por decir, sacar un perro o tener un perro en casa, eso es violar la ley de la naturaleza. Pero eso lo permite la ley de la evolución, por lo que estamos aprendiendo acá en el planeta Tierra. Tomar pastillas anticonceptivas, eso es ir en contra de la ley de la naturaleza, pero la ley de la evolución lo permite. ¿Qué más? Yo apenas lo estoy como reforzando, me ha dado un poco de miedo venir a hablar de esto, pero cada vez me empuja más la vida, hazlo. Porque así es que uno se organiza, o sea, enseñándole a otros, en realidad sigo aprendiendo yo, primero que todo. Bueno, igual estoy haciendo repasón rápido. Luego ya la ley de la evolución une el triángulo inferior con el triángulo superior, que ya son como leyes inviolables. De la ley de evolución para abajo se pueden violar muchas leyes. Como les digo, uno se puede salir de la ley de naturaleza, uno se puede salir de la ley de la armonía y uno se puede salir de la ley de correspondencia. Por decir, a mí me corresponde vivir en Medellín y yo toda mi vida me la paso yendo a otros países y por hacer eso vivo de chicharrón en chicharrón. Mucha gente está fuera de la ley de correspondencia en hábitat, están en lugares donde no les corresponde vivir por designio divino. Me puedo salir de la ley de correspondencia por estar en una relación que no me corresponde, la vida me está diciendo no estés ahí y tú aún así te quedas ahí y por eso sufres, porque te saliste de la voluntad de Dios. Estar dentro de la correspondencia es lo que a veces la gente llama la voluntad del Padre. Pero otra vez, yo sé que este tema es muy interesante, pero a esto le tengo que dedicar un video entero. Entonces las leyes superiores ya son la del amor, que es la principal. La ley del amor es lo que permite que todo suceda en el universo.
Luego la ley de polaridad y luego la ley de manifestación. En la ley de polaridad está el femenino y el masculino, que todo el tiempo eso se está interrelacionando. Masculino, femenino, adentro, afuera. Por ejemplo, un tablero, cuando está acá el tablero, eso es femenino, porque está recibiendo al marcador en masculino. La mente puede ser femenina o masculina. Cuando estás ahí tú pensando y generando tus pensamientos, estás en masculino. Cuando logras que se aquiete, que se acalle y te viene una idea que tú dices, wow, ¿esto qué es? Estabas en femenino. Por lo general cuando estás haciendo cosas que tienes a tu mente ahí, bañándote, cocinando, ¿saben? Esos momentos random donde nos llegan las mejores ideas, porque la mente estaba en femenino, estaba receptiva. Y así está operando todo el tiempo la ley de polaridad. Si ustedes quieren profundizar sobre esto, busquen en internet, porque ya hay mucha... La información de Gerardo empezó a hacerse pública hace aproximadamente unos 7 años. Creo que todavía no... Hace unos años estaban los audios de él asequibles, gratis, los audios de las clases de Escuela de Magia del Amor, pero creo que sus hermanos y su familia por derechos de autor los quitaron. Yo los tengo. Pero tengo los PDFs. Yo muchas veces les he dicho que si les interesan los PDFs, o sea, el texto, que me pueden mandar su correo electrónico por Instagram. Sí, me pueden escribir por Instagram. Acá busquen por aquí, que acá está mi Instagram, pues si no es Ashihami, ASHIMHI, Ashihami. Y bueno, y si no, busquen y encontrarán. Yo les mando los PDFs si les interesa. Bueno, ¿qué más? Bueno, nada, eso de las leyes universales es todo un tema y para mí ha sido súper útil, demasiado útil. Por ejemplo, especialmente la ley de correspondencia, ustedes no saben, o sea, entender que nada sucede al azar y que cada acontecimiento que tú has vivido, por doloroso, traumático que haya sido, fue correspondiente, que muchas correspondencias de una manera u otra están interconectadas con lo que hicimos en otras vidas. Claramente con la información de Gerardo nos metemos con otras vidas, o sea, es imposible explicar muchas cosas si no concebimos que nosotros no venimos a la tierra una sola vez, sino muchas. Hay muchas cosas que de aquí, de este tramo en adelante, no se van a poder entender si uno no llega a aceptar que hay otras vidas. Si ustedes han visto, la religión tradicional ha mantenido esto en secreto, en hermetismo. Eso también ha tenido una razón de ser. Eso no es maldad en sí. Sí ha habido maldad, pero es que la maldad es la inconsciencia, es la ignorancia. Que sin embargo no todo lo que está en lo inconsciente es malo o negativo o oscuro. Estoy haciendo comillas por si no me estás viendo. La inconsciencia a veces es inconsciencia de tus dones, de tu luz, ¿cierto? De tus capacidades, de tus habilidades. A veces tenemos en el inconsciente cosas también muy positivas, pero también se entiende como aquello que es como lo instintivo, lo animal, lo que todavía le falta amor, ¿verdad? Porque es que el humano apenas está aprendiendo a amar. Nosotros no tenemos ni idea de amar. Nosotros le decimos amor a un montón de cosas que honestamente no son amor. Y uno tiene que ser muy humilde para aceptar que es verdad. Que creíamos que el amor era el amor romántico de las películas de Disney, pero eso no es amor. Lo mismo el amor que nos profesamos a veces con nuestros amigos. No, están muchas cosas mediadas por el ego. Y entiendas el ego como un sistema de pensamiento que sus ideas son falsas. ¿Y qué significa que sean falsas? Que los resultados que cosecho son de sufrimiento. Así de simple. O sea, en la mente nosotros tenemos información falsa y verdadera. Cuando éramos niños nosotros absorbíamos toda la información. Sin importar, no había con qué compararla. La aceptábamos. Nos decían, el cielo es rosado, tú te la crees. Después te dicen, el cielo es azul. Ok. Todo eso va quedando en la mente. Ya más grandecitos, a cada quien le llega su llamado en distinto momento. Te haces consciente de ese desorden mental, que fue por donde entré en este video y tenía ataques de ansiedad. O sea, mi mente estaba desordenada y mi mente me decía un montón de cosas horribles. Entonces ahí es donde uno empieza a darse cuenta que en la mente de uno hay información que no es verdadera. Y verdadera, otra vez aclaro, es cosecho cosas satisfactorias, me dan paz, me dan armonía, me traen cosas positivas a la vida. Ahora, alguien puede pensar que mató a alguien y eso es satisfactorio, porque este es un ejemplo que Gerardo lo ponía mucho.
A ver, o sea, es cuestionable una mente que ya tiene más conocimiento y expansión, pues para él, para su nivel de conciencia, eso es satisfactorio. Pero para el punto que muchos de nosotros estamos, entendamos satisfactorio como algo que nos dé paz. Es muy probable que una persona que es sicario no creo que tenga mucha paz. Y ahí es donde es el verdadero éxito. La gente suele asociar el éxito a tener cosas. Porque ellos que hacen tantas cosas malas les va bien, pero que porque logró una casa, un carro, una moto, eso no es irle bien a uno en la vida. Ahora, cuando uno se alinea con la voluntad del Padre, con la evolución espiritual, con aprender qué es amar, qué es la paz, con salirse, pues como irse saliendo de lo más denso humano, ¿cierto? Del odio, de la competencia, de la envidia. Entonces, todo te tiene que empezar a ir bien, realmente. O sea, y bien es me fluye la cosa, ¿sí? Le estoy cogiendo la comba al palo, mi salud está mejorando, mi cuerpo está respondiendo, la relación con mis hijos está mejorando, mi economía se está estabilizando, o puede que todavía no te esté entrando mucho ingreso, pero de pronto ya no estás gastando tanto en cosas que gastabas antes. Siempre tener esa mirada sutil de no comparar tu proceso con nadie, con el de nadie. No compares tu proceso con el de nadie, porque otra vez, vean, si yo vengo y les muestro mi carita, yo estoy en el éxito total, pero pues no faltará, como dije ahora, una mente bien criticona y diga, no, pero todavía no tienes tu piel 100% limpia. Que yo sé que sí lo puedo lograr y por eso, o sea, yo soy una muestra de que uno sí puede regenerar su cuerpo. O sea, de todas formas, si uno mira las otras partes de mi rostro, hay lozanía, o sea, hay como que una radiancia, pero pues yo estaba llena, así como estos granitos, toda mi cara. Si bajan aquí en mis videos, ¿qué es la espiritualidad? Yo lo dejé de hace como 3 o 4 años. Ahí estaba súper brotadita, o sea, fue de los momentos donde más brotada estuve. Y lo que pasa es que yo viví mucho, me brotaba, me limpiaba, me brotaba, me limpiaba, pero llegaba a limpiarme súper bien y después me volvía al rebrote. Y yo sé que hay gente que ha vivido esto igualito, o con el peso, o con otras enfermedades. A un video de las enfermedades humanas también le puedo hacer un video solo. Entonces, bueno, yo estoy presta al servicio. Para mí ha sido complejo llegar a este punto en el que estoy, donde he ido poniendo ciertas áreas de mi vida en orden, entonces uno va ganando como fuerza propia, como confianza propia. Yo me puse un año de proceso con esto del acné. Yo empecé en noviembre del año pasado un compromiso que era muy radical conmigo a lo que estaba acostumbrada hasta ese momento. Era un compromiso de cambiar mis amistades completamente, que les estaba hablando de los amigos. Este video va a durar 1 hora, entonces vamos a cerrar ya estos 8 minuticos con esto de los amigos, que igual a eso le haré también su video solito. Yo ya les expliqué, o sea, yo por buscar agradarle a personas que en mi registro egoico, o sea, en mi sistema de pensamiento falso, yo pensaba que eran personas que merecían que yo hiciera cosas para ganarme su atención, y esto es algo transgeneracional, o sea, realmente estamos trabajando con nuestros ancestros, estamos trabajando con cosas que vivieron nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros primos, o sea, eso es lo más loco, que muchos de nosotros somos conciencias que estamos trabajando cosas que muchos de nuestros padres no nos lo van a decir, pero otros sí nos empiezan a decir. A mí me pasa con mi papá, que pues él me empieza a decir, hace unos años tú me hablabas de que tenías miedo, yo no sabía que era miedo, porque mi papá pues tenía como, mi papá y muchos humanos estaban tan dedicados a lo biológico, y a eso también le puedo hacer video, biología, emoción, mente o conciencia, sino que hay mente inferior y mente superior, y energía. Estas 4 cosas nos componen. Muchas de la generación de mi papá tiene como 70 años, entonces ya hagan las cuentas. Los que son por allá del 50, del 40, del 60, incluso hasta el 70, era trabajar y ya, ¿cierto? Trabajar y ya. ¿Cuáles emociones? ¿Cuál susceptibilidad? ¿Cuál sensibilidad? Ahí no había tiempo para deprimirse. Pero luego llegamos los otros, los que le llaman la generación cristal, y resulta que nosotros sentíamos en exceso todo, que también es un extremo, sino que tenía que ser así. Esta sociedad y estas generaciones estaban tan duras que tenían que llegar unos seres cristalinos, súper sensibles, súper caprichosos, porque no había manera de romper eso. Entonces, excesivamente sensibles, yo la primera, pero a todos nos toca, los de allá tienen que aprender de los de acá, y los de acá los de allá. Yo tuve que aprender a decirle a mi mamá, que se dedicó a la casa, que la mantenía impecable, que mi mamá era la materia y el cuerpo, como mi papá también. Mamá, tenías razón, la casa es importante, como tengo mi ropa, el closet, ella es Virgo además. Y
y mi papá con su compromiso, con el trabajar, pero no, mi papá, por ejemplo, le tocó la época de que mi papá fue alcohólico muchos años y entonces, pero él trae la plata a la casa, sí, o sea, era eso de que en esa época se normalizaba, pero si yo hoy me consigo una pareja que lo viví, pero luego les echo el cuento, y tenía muchos problemas de alcoholismo y drogadicción. Si yo hoy llego a mi casa con eso, mi mamá ya no me va a decir, bueno, pero por lo menos trae plata a la casa, ya no basta. Hoy día ya no basta que porque traes el dinero a la casa, entonces, no, porque ya importa lo emocional. La evolución humana y la condición humana en la que estamos nos ha hecho más sensibles a aspectos que antes no se miraban. Hoy la emoción y la mente, cuando me monté al metro de acá de Medellín y vi que en toda la publicidad decía línea de salud mental, yo no lo podía creer. Cuando yo empecé con el tema de la salud mental, yo tenía 9 años, yo tengo 30. En ese entonces veían como locos a los que iban al psicólogo, a mí no me importaba, yo me quería sentir especial, entonces a mí no me importaba, pero claramente era como que esta niña que tiene. Yo empecé a ir al psicólogo desde los 9 años y fui como hasta los 23, 22, 21, pero intermitentemente, o sea, a veces hacía el tratamiento de 6 meses, un año, pero después no volvía y así, pero siempre algo me atrajo en ir al psicólogo e ir a profundizar en la vida. El caso es que la evolución existe, porque hoy ya hay líneas gratuitas para atención de la salud mental. Antes, repito, no hay tiempo, no tienes por qué ponerte triste. Hoy entendemos que todo esto se está resignificando y el humano está haciendo llamados muy importantes de resignificar su vida y por qué hace lo que hace y para qué hace lo que hace y por qué es como es y por qué mi familia fue como fue y de dónde venía. O sea, todo eso ya tiene cabida hoy sí o sí. Así que nada, yo espero que de todo lo que hablé hoy yo aquí te sirva de algo, te acompañe, te haga sentir apoyado, acompañado, te haya hecho dudar, cuestionar, confrontar, de pronto no estás de acuerdo con cosas, lo que sea que haya surgido en ti, dentro de ti, yo me alegro, porque lo único que quiero venir aquí es a compartir, bueno, primero yo estoy acá solita, pero yo ya siento que alguien me está viendo, ¿cierto? Y ya siento la compañía, en este momento puedo jugar con eso, entonces es eso, es finalmente sentirnos acompañados a través de la virtualidad, porque yo debo reconocer que para mí salir al mundo ha sido muy complejo y muy difícil. De eso también hablaré en un video y la más cansona diciendo que a todo le haré video, pero es verdad, realmente, por ejemplo, de esto de cómo la virtualidad a mí me salvó la vida, pero obviamente tuve que aprender a relacionarme con el internet y yo salgo al mundo por una pantalla. A mí todavía me cuesta salir mucho presencialmente al mundo. He sido más bien de una personalidad introvertida, aunque muchos no lo crean o no parezca. Pero de eso, como dije, le reservaré un video. ¿Qué más? Nos quedan 2 minuticos. Pues nada, o sea, yo me tuve que replantear todo, chicos. Yo sé que quizás no todo el mundo llega a los extremos que yo llegué, ni a los fondos que yo llegué, pero vuelvo y les digo, y me escuchará otro más extremo y me dirá, sé lo que vivió fue rosas, pero así es la vida, la relatividad, finalmente todo depende desde donde se mire, es un hecho. Tu vida para alguien es riqueza hoy, aunque tú no la veas así. Tu vida es envidiable para alguien que, aunque tú no lo veas así, o sea, tu relación con tus padres es envidiable, aunque tú no lo veas así, o sea, eso pasa mucho, hasta que ya uno empieza como a abrazar su vida, a aceptar el misterio de existir, porque claro que esto tiene mucho de misterioso, y aprender a estar en paz con lo misterioso es parte de este viaje, y la paradoja es que vivir con el misterio es estar en el presente. Honestamente, o sea, uno va y filosofa y se airea y si hiciste cosas mientras me escuchabas me encanta, porque finalmente vas y lavas los platos, finalmente vas y haces tus tareas, finalmente vas y sacas a tu perro y ahí es hacia donde yo quiero apuntar. Me gusta pensar que alguien puede estar haciendo cosas mientras me escucha porque yo lo hago mucho. Pero si no, igual que cuando salgas de aquí de la pantalla te acuerdes de que te espera una vida, te espera tu mundo, te esperan tus cosas y que hay que tenerse paciencia. Yo creo que es muy importante tenerse mucha paciencia, mucha compasión, mucho amor, firmeza también, pero amor primero que todo. A veces si estamos muy débiles, si estamos muy desganados, entonces date el permiso, pero hazlo amoroso. Por decir, solo tengo ganas de bañarme, bueno, solo bañate. Solo me da para sacar a mi perro, bueno, saca a tu perro. O sea, yo qué sé, como dentro de esa posibilidad terrible, comillas, que estés viviendo, búscale la luz, búscale el regalo, búscale esa cosita. Y ya, eso es todo. Yo creo que ha sido suficiente por hoy y nos vemos en una próxima entrega.
Los quiero mucho. Les habló Melissa Mubel o Ashiami. Chao.